Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una hermosa palabra de bendición para mi vida, y estoy segura que va a ser de bendición para la de ustedes, ¿no? Para la suya. Esta palabra que yo voy a compartir se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 37, y está bajo el título de Judá es librado de Sennacherib. Es todo un capítulo, pero yo voy a leer solamente una parte que tiene que ver con una oración y que en otras Biblias está bajo el título de Oración de Ezequías en el templo. Así que voy a leer esta palabra y la voy a compartir en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Amén. Bueno, esta oración que hace el rey Ezequías, para ubicar un poco en el contexto, en la historia, ¿no? Ezequías fue el 10º rey de Judá. Se dice de él en la Biblia que hizo lo recto, que esto es importante tenerlo en cuenta, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es decir, Jehová Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, él fue recto ante los ojos de Dios, ¿no? Y en esta oración viene en respuesta a una amenaza que había recibido. Sennacherib, es decir, Asiria, el rey de Asiria, está por invadir Judá, ¿no? Y los amenaza. Entonces envía embajadores con esta amenaza, ¿no? Y blasfemando, es decir, ofendiendo a Dios, ¿no? Yo no compartí, pero más, es decir, antes, en el versículo 10 dice: Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y otras cosas más, ¿no? En realidad le estaba diciendo que no se engañe, que Dios no lo iba a defender, no iba a defender su pueblo, porque así como destruyó los otros pueblos y los dioses de otros pueblos, que terminaron en el fuego, quemándolos, porque lo dice más adelante, en la palabra que compartí, eran hechas de madera, ¿no? Así iba a ser con su Dios, ¿no? Con nuestro Dios, con Jehová Dios. Entonces, Ezequías, cuando recibe estas cartas de amenaza, ¿no? Intimando, como quien dice, intimidándolo, ¿no? Por medio de estos embajadores, lo que hace es ir directamente frente dice, a la casa de Jehová, ¿no? Que sería delante del arca del pacto, y lleva todas las cartas, ¿no? Las cartas que había recibido, esas amenazas, esas ofensas, y las coloca delante de Dios, ¿no? Pero antes de él ir a orar, lo que hace es enviar también mensajeros a Isaías y pide que Isaías interceda, ¿no? Ante Dios por lo que estaba pasando. Pero no espera la respuesta de Isaías, ¿no? La respuesta, mejor dicho, de Dios por medio de Isaías, que ya venía en camino. En realidad, Dios le dice que los va a defender. Yo estoy resumiendo un poco la historia, ¿no? Que Dios va a ayudarlos, que los va a librar de las manos del rey de Asiria, que no temieran. Pero él no espera esa respuesta y va y tira esas cartas delante de la casa de Dios, y se postra y hace esta oración.
Dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres de Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ese primero lo alaba, lo adora en esa oración, lo exalta, ¿no? Exalta la soberanía y la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Y después dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y esto me llama la atención porque él le dice, ¿no? No lo toma como ofensa para él o para el pueblo, lo toma, es decir, para el propio rey. Él toma esta ofensa como que lo están ofendiendo a Dios directamente, es decir, no se hace cargo que me están ofendiendo a mí, me están amenazando a mí, sino que yo lo estoy parafraseando un poco, ¿no? Lo estoy contando de esta manera, ¿no? Que se pueda entender más. El rey lo que le dice a Dios cuando tira rojas esas cartas, le dice, ellos te están ofendiendo, ¿no? Vinieron a ofenderte. En ningún momento se hace cargo que lo están ofendiendo a él o al pueblo, lo está amenazando, para nada. Él le dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es decir, esas palabras vinieron a ofenderlo a él, a Dios, ¿no? Entonces como que lo pone a Dios en sus dificultades, en sus problemas, lo pone en primer lugar, ¿no? Y la palabra misma lo dice, ¿no? Que Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y Él hace esto, ¿no? Es decir, te vinieron a ofender a ti y lo pone a Él por delante, a Dios, ¿no? Por eso anteriormente lo exalta, ¿no? Y dice que la grandeza que Él tiene, ¿no? Dice, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de mano de hombre, madera y piedra. Por eso lo destruyeron. Es decir, acá está lo que dije también, ¿no? Que anteriormente, que destruyeron los dioses de los otros pueblos, ¿no? Pero bueno, esos dioses los pudieron destruir porque eran de madera, hechos de manos, ¿no? De manos de hombre. Pero a él no. Entonces destaca, ¿no? la grandeza de Dios, que es un Dios vivo, a eso se refiere, ¿no? Dice en el versículo 20, para terminar, ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y acá le pide que los libre, ¿no? Que les pide que muestre que Él es el que los defiende realmente, y para que todos vean y para que todos conozcan que Él es un Dios vivo, ¿no? Y yo leyendo esta palabra, bueno, me hacía reflexionar primeramente la oración de Ezequías, esa fe, ¿no? Esa oración que hizo de fe, sabiendo que Dios lo estaba escuchando. Si bien envió un pedido de oración a Isaías, ¿no? Para que él interceda, porque él era el profeta, que le comunicaba los mensajes de parte de Dios, él mismo fue a su presencia. Él mismo fue con fe y pidió que lo ayudara y que mostrara quién realmente era, ¿no? Y acá, es lo que yo destaco en primer lugar, dice que si bien Ezequías pidió la oración intercesora de Isaías, él mismo fue ante su presencia y persistió en su oración y en la fe, aun cuando no veía la respuesta. Él no veía la respuesta, no sabía que ya estaba en camino, pero él creía, y esto es lo que me llamó la atención, él puso fe en esa oración. No fue solamente orar, sino que oró con fe, esperando una respuesta y sabiendo que esa respuesta iba a estar, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó la atención, la fe que puso en esa oración y la seguridad en que Dios le iba a dar esa respuesta, ¿no? Que la ayuda la iba a tener de parte de Dios. Pero para esto también destacó la posición de corazón de Ezequías. Él fue y se humilló, era un rey, pero fue y se humilló ante Dios. Destacó, reconoció la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Era más que él, por más que él haya sido un rey. Y otra cosa que él tenía, dice que era recto, ¿no? Que hacía lo recto ante los ojos de Dios. Es decir, que estaba en una posición justa y necesaria,
e imprescindible para poder hacer una oración a Dios. Es decir, esa oración, es decir, nosotros podemos orar, todos podemos orar, pero para tener esa respuesta de parte de Dios, tiene que ser en esta, es decir, yo destacaba esto, ¿no? Me hablaba a mí, ¿no? Que pueda tener esa posición de corazón cuando hacemos una oración a Dios, cuando hacemos una petición a Dios. Dice la palabra que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal o porque realmente nosotros no estamos bien como para que Dios nos escuche, porque si nosotros no estamos bien, Dios no nos va a escuchar y desde ya que no va a haber respuesta a esa oración. Y acá me hablaba de esto, ¿no? De que cuando tengamos una necesidad, acá es como nosotros decimos, nosotros tenemos reunión de oración, nosotros le pedimos a los hermanos, oración a las hermanas que oran, que son intercesoras, pero qué importante es que nosotros vayamos directamente a la presencia de Dios, ¿no? Con esa fe, con la fe que tuvo el rey Ezequías y con esa posición de corazón, ¿no? En humildad, haciendo lo que está bien delante de Dios, ¿no? Qué importante es que podamos tomar esta enseñanza para nuestra vida, ¿no? Que en momentos difíciles, en situaciones difíciles, cuando necesitemos la dirección en algún asunto, o la decisión en algún asunto que tengamos que tomar, en alguna decisión que tengamos que tomar, perdón, valga la redundancia, que podamos ir a la presencia de Dios. Simple. Sencillo, ¿no? Es esto, ir a la presencia de Dios con esa actitud de corazón, con fe, ¿no? Porque si yo pido sin fe, y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible también que Dios me responda si yo no estoy haciendo esa oración con fe, sabiendo que Dios la va a responder, ¿no? De eso me hablaba la palabra. Y también esta palabra me hacía recordar un poco la palabra que compartí la semana pasada. Yo compartí la semana pasada una palabra que era una oración que tenía que ver mucho con esta. Es más, las dos las leí al mismo tiempo, pero el tiempo no nos da como para poder compartir las dos palabras, ¿no? Entonces compartí una semana pasada y otra esta semana, porque el Señor me seguía hablando de lo mismo, ¿no? A mí me seguía hablando, a mi corazón, ¿no? A mi vida. Y esta palabra me hizo acordar la palabra que compartí la semana pasada en Hechos, cuando el pueblo, todo el pueblo también, claman a una sola voz ante Dios, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, no sé si lo recuerdan, si vieron esta palabra que compartí la semana pasada. Ellos son liberados, pero bueno, así también van y le llevan a los creyentes, al resto de los creyentes, a los suyos, los mensajes, ¿no? De parte de aquellos que los vienen persiguiendo, ¿no? Que la persecución iba a seguir. Y cuando llega esta amenaza, los creyentes todos se unen en oración y piden, ¿no? Piden valor, piden poder seguir predicando la palabra con denuedo, ¿no? Exaltan la majestuosidad de Dios, mencionan a su hijo lo que había pasado. Es decir, es muy parecida a la oración de Ezequías, del rey Ezequías, a esta oración que hace este pueblo, pero ya en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento. Y para recordar un poco, ¿no? El final de esta palabra que había compartido, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Y esto nos lleva una vez más a reflexionar a la importancia de la oración, ¿no? A la importancia de la oración, de esa oración personal, pero también esa oración de la iglesia misma, que en estos tiempos más que nunca tenemos que buscar la presencia de Dios. Y por sobre todas las cosas, si queremos esa llenura, ¿no? Ese derramamiento del Espíritu Santo que está prometido para los últimos tiempos, para los hijos de Dios, para los creyentes, y que está escrito, ¿no? Que está escrito en la Biblia, que el mismo el profeta Joel lo dice, ¿no? Entonces, es como que
estas oraciones me llevaban a lo mismo, ¿no? A la importancia de la oración, a la importancia de la comunión, a la importancia de estar unidos y amándonos los unos a los otros y orando los unos por los otros en estos tiempos, ¿no? Que no es tiempo de estar buscando, no sé, pequeñeces o mirando lo que hace el otro, sino es tiempo de estar unidos en oración, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y también me llevaba esta oración, ¿no? Que compartí hoy, en el día de hoy, ¿no? Dice que ellos oraron, ¿no? Se presentaron, perdón, esta palabra, el rey Ezequías se presentó y oró, ¿no? Y pidió el favor de Dios, ¿no? Y esto también me llevaba a otra palabra, ¿no? Porque lo dice más adelante acá en la oración, dice que él dice, ahora pues, Jehová nuestro Dios, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y perdón, me olvidé un versículo. Dice en el versículo 17, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. A esto iba, ¿no? Que a él acá habla de que la lucha, es decir, cuando somos los hijos de Dios, en este caso Sennacherib, en este caso el pueblo de Judá, es perseguido, no es perseguido el pueblo de Judá, sino que ni es blasfemado el pueblo de Judá, sino que es blasfemado el mismo Dios, ¿no? Y si yo voy al Nuevo Testamento, me encuentro con una palabra que tiene que ver con esto y que está en Hechos 9, y es la conversión ni nada más ni nada menos que de Saulo. Saulo, ese personaje, esa persona que odiaba al pueblo judío, ¿no? Dice Saulo, voy a compartir esta palabra, unos versículos nada más, y ahora voy a explicar un poquito por qué me llevó a esta palabra, ¿no? También esto. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Y acá lo dice, ¿no? Pero acá en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ¿qué dice? Cuando Cristo resucitado se le aparece a Saulo, que era quien perseguía a los seguidores de Cristo, a los creyentes, él se le aparece y le dice, ¿no? Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es nuevamente esto, ¿no? Lo mismo que leí anteriormente. En este caso, en el Nuevo Testamento, la lucha o la persecución o la oposición contra los hijos de Dios, contra los seguidores de Cristo, es oponerse también a Jesucristo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Y qué importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo pensó que perseguía herejes, pero a quien perseguía era el mismo Jesús. Lo que hoy en día persiguen, los que hoy en día persiguen, se oponen, ¿no? A los creyentes, también son culpables de perseguir a Jesús, porque también se están oponiendo a Jesús, ¿no? Y acá me hablaba un poco también, o bastante diría yo, qué importante que es nosotros no limitar a Dios. Porque en este caso, en el Nuevo Testamento, Ananías tiene recelo, tiene un poco de miedo, y es lógico que lo tuviese, porque Saulo perseguía a los judíos, y de golpe es él el que tiene que ir y orar por Pablo, ¿no? Para que él recupere la vista, para que él reciba el Espíritu Santo.
pero él, ¿qué hizo? Obedeció. Aún teniendo ese recelo, obedeció a lo que Dios le mandó. Y gracias a eso, Saulo después fue Pablo, quien evangelizó, quien llevó la palabra a los gentiles, a nosotros hoy en día. Entonces, qué importante, y acá veo esto, ¿no? La importancia del perdón. Muchas veces quizás nosotros no queremos perdonar a quienes nos molestaron, a quienes nos hicieron daño, y quizás, y estoy segura, ¿no? Quizás, y sabemos que Dios puede cambiar los corazones, Dios puede transformar las vidas, y aquel que fue un perseguidor terminar siendo un evangelista como lo fue Pablo, puede terminar trabajando para su obra. En segundo lugar, en primer lugar, lograr la salvación, ¿no? Y a veces, por falta de perdón, le estamos negando, porque lamentablemente es así, suena feo, pero es verdad, le estamos negando la salvación a alguien que tiene también tiene que recibir esa salvación, ¿no? Que así como Dios tuvo misericordia como para con nosotros, es decir, tuvo misericordia para conmigo, también la tiene que tener para con aquellos que me hicieron daño, ¿no? Y así con todos. Qué importante que es que podamos ver esto, ¿no? Porque por eso el Evangelio se vive. Y a veces obedecer a Dios no es fácil. No es fácil, es la verdad. Es difícil, porque a veces, no a veces, Él nos pide, mejor dicho, nos pide siempre que amemos a nuestros enemigos, que no maldigamos a nuestros enemigos, que lo podamos bendecir. Entonces, qué importante esto también tenerlo en cuenta, ¿no? Que el Señor nos pide que podamos perdonar, que podamos tener nuestro corazón limpio, para poder ir a su presencia, para poder orar, para poder tener respuesta a nuestras oraciones, para poder interceder por el otro, para poder darle la posibilidad al otro de ir a los pies de Cristo, de conocer a Jesús, de tener la vida eterna como la tenemos nosotros, ¿no? No sé si se entendió bien esta palabra, era mucho para decir, y creo que hay más todavía si uno sigue leyendo, porque el Señor nos sigue hablando, ¿no? Pero es una palabra que llegó mucho a mi corazón, me habló mucho a mi vida, y es por eso que digo que es de bendición. Siempre toda la palabra es de bendición, y estoy segura que va a ser de bendición para sus vidas. Esta es la palabra que yo hoy traje para compartir con ustedes. Y bueno, si hay alguien ahí detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, a este Dios que cambia nuestras vidas, transforma nuestra familia, yo lo invito a conocerlo haciendo una breve y sencilla oración, que yo siempre digo que es breve, pero que es poderosa si la hacemos creyendo. Dice que Dios premia, es galardonador de aquel que le cree y que le hay, es decir, de aquel que está creyendo que Él existe, que es real, que es un Dios vivo, como lo dijo acá también lo compartí en la palabra en Isaías, ¿no? Este rey sabía que su Dios estaba vivo y que no estaba hecho por manos de hombre, no era de madera. Entonces, qué bueno que podamos entender esto, ¿no? Los invito entonces a repetir esta breve y sencilla oración conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy esta palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la palabra. Invito a que sigan reflexionando, porque el Señor nos sigue hablando siempre. Y desde ya, bueno, que tengan una hermosa, bendecida y excelente semana. Hasta pronto.